Buenos días, gracias, Amado, gracias a todos por la invitación. Es un placer para mí estar charlando con ustedes el día de hoy acerca de esta nueva perspectiva, bueno, ni tan nueva, pero es una perspectiva que nos permite un poco trabajar en temas de agilidad organizacional. La charla del día de hoy tendrá que ver con lo que le llamamos el modelo de gestión socioeconómica, Socioeconomical Approach to Management, el SEM en inglés, que es un modelo de gestión desarrollado por el Instituto Socioeconómico de las Empresas y Organizaciones en la Universidad John Moulin. Voy a platicar un poquito acerca el día de hoy de ese contenido, cuál es el entorno actual y cuáles son sus implicaciones en la gestión del talento humano. Platicaré un poco acerca del modelo socioeconómico que se enfoca en eliminar disfuncionamientos y a su vez costos ocultos. Y luego hablaremos de dos herramientas brevemente, dos herramientas nada más del modelo, que es una matriz de gestión del tiempo, es una herramienta individual, de análisis individual personal, y luego una matriz de competencia que no es la matriz tradicional del enfoque del área de recursos humanos, sino es una matriz de evaluación sencilla y rápida para los jefes de departamento, los jefes de sección, los supervisores, en fin, ¿no? Son dos herramientas muy sencillas que están enmarcadas dentro del modelo de gestión socioeconómico. ¿Cuál es el contexto actual? Digo, todos hemos leído una buena cantidad de artículos y una buena cantidad de análisis con respecto a los impactos económicos y sociales que está generando la pandemia de COVID, ¿no? Esta pandemia en términos generales está ocasionando una desaceleración importante, no solamente en nuestro país, sino a nivel global. En la medida que dependemos de las economías internacionales, nuestra vulnerabilidad como empresa crece. Esto sin contar algunas decisiones erráticas o poco afortunadas de nuestro gobierno. En términos generales, estamos enfrentando un entorno cada día más volátil, cada día más incierto, cada día mucho más complejo, entrelazado, ambiguo e hiperconectado, por sus siglas en inglés, un entorno VUCA. Ese entorno obliga a que el liderazgo en las organizaciones para enfrentar la crisis requiera no solamente del líder mesiánico y superhéroe que encabeza la organización, sino que sea un liderazgo donde permita la participación de todos los miembros, desde la persona de intendencia hasta incluso el CEO de la organización. En este contexto, se hace evidencia explícita de la necesidad de evolución constante por parte de las empresas y las personas. Como estamos en un entorno sumamente volátil, es sumamente necesario estar en constante evolución y cambio. Por lo tanto, la flexibilidad y capacidad de respuesta se tornan indispensables. Nuestras organizaciones, a partir de la volatilidad de nuestro contexto, requieren forzosamente un esquema flexible para la toma de decisiones y para las estructuras mentales, organizacionales y personales. La consideración hacia las personas y su seguridad se tornan también indispensables para la organización, y la organización se hace del mejor talento humano toda vez que ese talento humano percibe a la organización como preocupada por ellos mismos. Eso quiere decir que las personas o las mejores personas estarían dispuestas a trabajar con nosotros si visualizan en nosotros una empresa que se preocupa por su seguridad. También se vuelve importante redefinir la cultura organizacional en un entorno cambiante. Y esa cultura organizacional tendrá que estar dirigida hacia esa perspectiva de flexibilidad y agilidad que requiere un entorno cambiante. El concepto de trabajo también se ha redimensionado. Las condiciones de trabajo se han redimensionado. Los retos que enfrentan las organizaciones es como mantenerse productivas, mantenerse vigentes en entornos
completamente a distancia. El trabajo en equipo y la flexibilidad se tornan también características fundamentales para enfrentar el entorno. Se requiere cohesión en los equipos de trabajo y flexibilidad en los equipos de trabajo para poder adaptarse a los retos que constantemente se vienen en las organizaciones. Eso implica que la agilidad organizacional es una característica indispensable de las empresas que van a sobrevivir o que están pensando en sobrevivir a esta tormenta que estamos viviendo. El trabajo a distancia se ha vuelto común, mucho más común de lo esperado y mucho más rápido de lo esperado. Hoy en la mañana escuchaba en las noticias acerca del crecimiento cerca de 3 veces más rápido de las empresas que están comercializando productos y servicios en línea en nuestro país. Además, la pandemia y la recesión causada por esta ha logrado que el 30 y tantos % de la fuerza laboral en el mundo deje de ser de tiempo completo y se convierta en trabajadores eventuales. Hay un aumento en el uso de herramientas de monitoreo virtual que permitan a los líderes y jefes de la organización coordinar y monitorear lo que se está realizando en sus organizaciones de forma virtual. Hay un aumento importante en la consejería hacia los empleados en temas de finanzas personales, de salud física y de salud mental. Muchas de las empresas están implementando, de los grandes corporativos y grandes empresas a nivel internacional, están implementando departamentos y medidas que permitan dar consejería, coaching, a sus empleados en estos 3 temas principales. El enfoque principal en la estrategia de talento humano es en habilidades necesarias y no en roles específicos. Eso implica que se están buscando desarrollar habilidades mucho más que proteger los roles. Existe también una tendencia a la humanización de las posiciones de trabajo riesgosas que permitan hacerle ver a nuestro colaborador que la empresa se preocupa por su dignidad, por su salud y por su seguridad. Hay un rediseño organizacional muy enfocado a la resiliencia como aquella capacidad que tiene la organización y las personas de regresar a su entorno normal o a su actividad normal después de un estrés o después de una presión importante. Hay un empoderamiento y libertad como estrategia para generar engagement por parte de los empleados. Este engagement o compromiso por parte de los empleados se logra más cuando le damos un sentido y propósito a la labor de nuestros empleados, cuando los empoderamos en la toma de decisiones y cuando le damos libertad para decidir después de cierto rango. Hay mucha tecnología colaborativa, hay muchas plataformas de tecnología colaborativa. Y en resumen, existen modelos de gestión empresarial que ayudan a la organización en la agilidad. El que vamos a ver hoy es uno de ellos. Existe también el marco de referencia Scrum y otras estrategias de agilidad organizacional. Hoy estaremos viendo este modelo de gestión socioeconómica que nos ayuda a enfrentar los retos actuales a partir de diferentes características. El modelo de gestión socioeconómica nace, como lo había comentado, hace ya muchos años, 42 años hace aproximadamente, el Instituto Socioeconómico de las Organizaciones. Es un modelo, no es netamente teórico, sino por el contrario, los profesores, consultores e investigadores del Instituto Socioeconómico de las Organizaciones que desarrollaron el modelo, lo desarrollaron a partir de más de 1,854 consultorías, intervenciones, como le llaman ellos, en 42 países diferentes, en 4 continentes diferentes. Es un instituto constituido en 1975 con 42 años de trabajo archivado y documentado acerca de los resultados del modelo.
El modelo sigue una perspectiva de investigación e intervención. Intervención es para solucionar los problemas asociados de las compañías en las que intervienen, y la investigación es la generación de conocimiento a partir de cada uno de los casos que se investigan. Y en términos generales se ha logrado una recuperación importante del 35 y 55% del valor agregado en cada una de las empresas que han participado en este modelo de intervención. Se ha logrado un retorno a la inversión en estas empresas de entre un 280% hasta un 4000% una vez integrado este modelo de intervención. ¿Y de qué se basa? Bueno, estos son los países donde ha participado. En América ha participado en México, Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Brasil. En África, en todos estos países han tenido intervenciones, en Europa y en Asia. Son 7 países en América, 3 en Europa, 7 en Asia y 13 en África. ¿Qué es el management estratégico? Es un modelo que permite aumentar el nivel de cooperación y cohesión de los directivos y mandos a partir de la detección de disfuncionamientos que generan costos ocultos. Y esos disfuncionamientos se crean a partir de estructuras atrofiadas y comportamientos atrofiados. ¿Qué se obtiene? ¿Qué producto se obtiene después de esta intervención? Se mejoran los resultados en la organización en términos de productividad, servicio y valor agregado. Se mejora el potencial del capital humano, que desde la perspectiva del modelo es el único factor activo de creación de valor agregado. Se incrementan las capacidades del personal en términos de la organización del trabajo, la gestión del tiempo, un despliegue efectivo y el enfoque de producir resultados. Y se incrementa el conocimiento en la gestión de empresas después de esta generación de conocimiento. Y el modelo sigue esta estructura, es una estructura de trébol muy sencilla, donde los disfuncionamientos que se generan a partir de estructuras atrofiadas, físicas, tecnológicas, organizacionales, demográficas y mentales, y comportamientos atrofiados individuales y grupales. Estos disfuncionamientos dan como resultado costos ocultos, y estos costos ocultos merman la capacidad de operación de la organización. ¿Cuál es el objetivo de esta gestión? Acelerar el ritmo de transformación de las empresas, mejorando el desempeño económico y social. Es decir, agilizar el cambio en la organización para responder a los retos de los entornos cambiantes. Parte de la hipótesis de que todo actor, todas las personas, pueden ejercer un poder no oficial en la organización para acelerar o disminuir el ritmo del cambio, para agilizar o desagilizar la organización. Este modelo también parte de la idea de esta generación de disfuncionamientos, y los disfuncionamientos que generan costos ocultos en las organizaciones, limitan el desarrollo de la empresa y el crecimiento de la empresa. Y un elemento clave de este modelo es el alto involucramiento de la dirección, de los mandos intermedios y de todo el personal en el proceso del cambio para el desarrollo de las actividades empresariales. Hay los desempeños sociales, es decir, el actuar del grupo de la organización, los empleados, los obreros, los ejecutivos, los colaboradores, están estrechamente entrelazados con los desempeños económicos. Los comportamientos, por lo tanto, de los grupos sociales e individuales están estrechamente entrelazados con el impacto económico de la organización. En este sentido, los fundamentos del Socioeconomic Approach to Management es ciertas características que se definen del ser humano, ciertas decisiones estratégicas que están basadas en lo que
los creadores del modelo, Henri Zaval y Véronique Sardet, definen como el virus TFW, que seguimos tomando en consideración en nuestras empresas. Estas características generan disfuncionamientos y costos ocultos, y en la medida que tengamos mayores disfuncionamientos, tendremos mayor debilidad. Y si solucionamos esos disfuncionamientos, estaremos teniendo mayor fuerza estratégica. Y para ello hay una serie de herramientas de gestión que facilitan la incorporación de esta perspectiva. ¿Cuáles son las características del ser humano de acuerdo al modelo socioeconómico? Primero, el ser humano es estratega. ¿Qué significa ese estratega? Conoce perfectamente sus objetivos, conoce perfectamente a dónde quiere ir y conoce perfectamente las actitudes y comportamientos que debe de tomar para llegar a donde quiere ir. Por otro lado, el ser humano también es en cierta medida desobediente, es decir, tiene intereses particulares que a veces están alineados con los intereses de la empresa, pero en otras ocasiones no están alineados con los intereses de la empresa. Es también un ser inteligente que sabe tomar decisiones, que entiende beneficios y consecuencias y que sabe de alguna manera tomar actitudes que les favorecen en sus posiciones de trabajo y actitudes que pueden generarle problemas. Es un actor, comediante, como dice el doctor Zaval, es decir, interpreta diferentes roles dentro de la organización y dentro de sus estructuras sociales, y esos roles también modifican su accionar en las organizaciones a las que pertenece. Y en ocasiones es amnésico, y esto es una característica muy importante del modelo. Y amnésico significa no recuerda aquello que no está muy bien establecido en los mecanismos de concertación y comunicación que plantea el modelo. Y para ello son algunas de las herramientas. Y cuando habla del virus TFW, habla del Taylorismo, del Fayolismo y del Weberismo, tres perspectivas muy importantes en las ciencias administrativas que nacen en el siglo XIX, pero que hoy en día seguimos considerando en nuestras organizaciones, aún y cuando han pasado más de 100, 120 años del desarrollo de estas perspectivas. En su momento fueron adecuadas, por ejemplo, Frederick Taylor, un ingeniero metalúrgico del siglo XIX, habla acerca de la división del trabajo, de las tareas repetitivas que deberían de hacerse de forma mecanizada. Y esto genera en nuestras organizaciones actuales dos problemas, uno económico y uno social. El problema económico tiene que ver con el tiempo y la productividad. El asunto es que la visión de las personas en procesos tan cortos y tan fragmentados sobre la importancia de su trabajo en el entorno total o global del propósito de la organización minimiza su impacto y genera condiciones de insatisfacción frecuentemente. Y en la parte social, esto genera falta de interés en el trabajo y esa falta de interés no genera valor organizacional. La solución propuesta por el modelo socioeconómico es menos separaciones del trabajo y mayor integración entre las diferentes áreas funcionales de la empresa. Desde la perspectiva, Henri Fayol, otro ingeniero contemporáneo de Taylor, hablaba acerca de la división del trabajo y las direcciones funcionales y la sobreespecialización. Esto plantea también desde el modelo socioeconómico dos problemas. Primero, el problema económico que tiene que ver con la eficacia de las políticas implementadas, y el segundo es el problema social, que en la generación de desconfianza a través de los diferentes niveles organizacionales y la generación de cotos de poder entre la organización. La solución que plantea el modelo socioeconómico es aumentar el trabajo común, donde las personas se involucren en todos los procesos de la organización y se genere una multivalencia por parte de las personas pertenecientes a una organización. Y por último, Weber, el padre del burocratismo, también del siglo XIX, principio del siglo XX, plantea que todo se debe de resolver con normativas
que los procesos dan solución a esa carencia o posible carencia de liderazgo. Y el problema es que se genera un sentimiento de poca valorización por parte de las personas. El exceso de procedimientos además puede alentar los procesos de cambio y ese exceso de burocracia puede mermar la capacidad de operación de la organización. El problema económico se presenta en el exceso de normalización que provoca una pérdida de creación de potencial, y el problema social es una falta de educación de los procedimientos que puede causar desobediencia sobre tiempos e insatisfacción del personal. En términos generales, el modelo considera que las leyes del hombre están escritas en arena, mientras que las costumbres en granito. Eso significa que las costumbres, la forma en que hacemos las cosas, tienden a tener un peso específico mayor que las reglas, normas y políticas que establecemos en nuestras organizaciones. Ahora bien, cuando tenemos estructuras atrofiadas y comportamientos atrofiados, lo que encontramos o el resultado de eso son disfuncionamientos. ¿Qué son los disfuncionamientos? Es la diferencia entre el funcionamiento esperado y el funcionamiento real. Y estos funcionamientos se dan a partir de 6 familias principales de disfuncionamiento. Las condiciones de trabajo son una, la organización del trabajo es otra, la comunicación, coordinación y concertación es otra, la gestión del tiempo es otra, la implementación de la estrategia es otra familia de disfuncionamientos y la formación integrada es otra familia de disfuncionamientos. Y aquí ponemos algunos ejemplos. En las condiciones de trabajo podemos tener condiciones físicas, por ejemplo, herramientas, material, el entorno, la ergonomía de los puestos de trabajo, los horarios, el ambiente de trabajo y algunos otros factores de estrés. Cuando hablamos de la organización del trabajo, la definimos como el conjunto de tareas y actividades realizadas en una organización. Incluye la división de trabajo, la organización de las actividades y la gestión cotidiana de la gestión de desarrollo. Cuando hablamos de la comunicación, coordinación y concertación, estamos hablando del intercambio de información en los diferentes niveles, tenga o no carácter profesional. La coordinación concierne a los intercambios de información profesional para realizar una determinada actividad, las instrucciones que damos. Y la concertación son los acuerdos que se dan entre los diferentes actores y niveles de la organización. Y esa familia genera muchos disfuncionamientos. La gestión del tiempo es otra familia que genera disfuncionamiento, que incluye los procesos necesarios y la conclusión de esas actividades a tiempo. También tiene que ver con qué tantas actividades estamos realizando o están realizando nuestros subordinados que no le competen o no les corresponden y por lo tanto son actividades subalternas. Tenemos la formación integrada, que es la capacitación necesaria para lograr los resultados esperados, y en la implementación de la estrategia, que es el talón de Aquiles de casi todas las empresas, tiene que ver cómo llevamos a cabo lo que definimos en nuestro plan estratégico. Las organizaciones, las empresas, son excelentes haciendo plan estratégico. Son muy buenos definiendo su estrategia. Donde siempre fallamos es en la implementación de la estrategia. Y entonces tenemos costos ocultos. Esos disfuncionamientos generan costos ocultos que no están registrados o solo están registrados parcialmente en los estados financieros, pero merman el flujo de efectivo de la organización. Es decir, merman la rentabilidad de la empresa, aun y cuando no los tenemos registrados. Y ahora más adelante pongo un ejemplo en nuestros estados contables. Esos costos ocultos tienen que ver con el ausentismo, los accidentes de trabajo, la rotación del personal, la falta de productividad directa y la no calidad. La relación de causalidad de estos fenómenos es la siguiente.
Tenemos nuestros disfuncionamientos que nacen de estas 6 familias: condiciones de trabajo, organización, comunicación, gestión del tiempo, formación integrada, implementación de la estrategia. Esos disfuncionamientos causan estos indicadores de costos ocultos. Y estos componentes estos indicadores de costos ocultos causan estos componentes económicos sobre salarios, sobre tiempos, sobre consumos de materiales, la no producción, la no creación de potencial y los riesgos asociados de trabajo. ¿Qué hace la gestión socioeconómica? Es implementa herramientas para reducir los disfuncionamientos que a su vez hacen que se disminuyan los costos ocultos. Pongo un ejemplo. Imaginemos la empresa X, que es una empresa que tiene muy claras sus políticas de gastos y presupuestos. Esta política dice: el presupuesto a ejercer debe ser ejercido en el mismo ejercicio fiscal que se solicita. No puedo solicitar un presupuesto de este año para ejercerlo el siguiente año. Las autorizaciones para viajes de promoción o de investigación pasan por un proceso de varias firmas y el proceso tarda cerca de una semana. Los gastos de viaje se deben de solicitar con un máximo de 3 meses antes y un mínimo de 20 días antes del viaje. La empresa X tiene un departamento de investigación y desarrollo en donde trabajan varios técnicos y un doctor en ciencias. El doctor y parte de su equipo viajan anualmente al Congreso de la Especialidad todos los veranos. Hoy, agosto del 2020, el personal de investigación y desarrollo ya sabe que en julio del 2021 viajará a Manchester para el siguiente congreso. Asumimos que no existe COVID. La cotización hoy para el equipo de 3 personas que asistirán a la convención es la siguiente: los vuelos de 700 euros por persona, más un hospedaje de 300 euros por persona, más viáticos de 100 euros por persona por día, dan un total de 3.900 euros. Pero si seguimos la política de la empresa, el personal que viajará no puede comprar sus vuelos sino hasta finales de marzo del 2021, aun y cuando ya sabe en agosto que viajará en marzo del 2021. Para entonces, los gastos han aumentado de precio como sigue. Vuelos de 1.500, de 700 euros pasa a 1.500 euros por persona. El hospedaje pasa de 300 a 500 euros por persona. Y los viajes permanecen igual en 100 euros por persona por día. El costo ahora real del viaje será de 6.900 euros. Es decir, generamos un costo oculto por seguir las políticas de 3.000 euros de diferencia. 3.000 euros que merman el flujo de operación. Imagínense que eso es un viaje solamente de 3 personas. Imagínense que la empresa tiene un personal de 1.000 personas, el cual 10% viajan, es decir, 100 personas viajan a diferentes eventos, ferias de presentación, ferias de promoción, convenciones, etcétera. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos multiplicando los costos ocultos que no los vemos reflejados en nuestros estados financieros, porque en nuestros estados financieros lo único que vamos a reflejar es gastos por viajes de 6.900 euros. Pero estamos dejando de ganar o estamos perdiendo o gastando de más cerca de 3.000 euros. ¿Dónde está el problema ahí? En las estructuras atrofiadas, es decir, unas reglas que no coinciden con la agilidad que requiere la organización. ¿Qué hace el modelo? El modelo funciona de estas 3 características. Se hace un diagnóstico a través se hace un diagnóstico y luego se implementa un proyecto, se hace una intervención y se hace una evaluación utilizando las herramientas del modelo de gestión socioeconómica, que tiene que ver con la gestión del tiempo, la matriz de competencias, el plan de acciones prioritarias, el tablero de conducción, el plan de acciones estratégicas y el contrato periódicamente colectivo, y se toman decisiones en la organización. Cambios organizacionales, cambios en los procedimientos, elección de estrategia, en fin. Este proceso se da en forma de espiral y permite a la organización ir resolviendo esos disfuncionamientos para minimizar sus costos ocultos.
Hoy les voy a platicar de dos de esas herramientas, la gestión del tiempo y la matriz de competencias. Hay otras 4 herramientas más, que es el contrato de actividad periódicamente negociable, el plan de acciones prioritarias, el tablero de pilotaje y el plan de acciones internas y externas. La matriz de gestión del tiempo como una herramienta de diagnóstico inicial en el proceso de intervención del modelo socioeconómico es una herramienta personal, individual, para analizar la eficiencia en el uso del tiempo de cada una de las personas que laboran en nuestra organización, pero es individual. Esta herramienta ayuda a liberar la presión personal del trabajo diario y es un diagnóstico que mide la sobresaturación o dispersión de las tareas que realiza cada puesto de trabajo y que ayuda a liberar presión en áreas sobresaturadas y que ayuda a minimizar retrabajos o procesos inconclusos. Por otro lado, la matriz de competencias es una herramienta que ayuda a medir la vulnerabilidad de un departamento. También ayuda a medir la plurifuncional del personal perteneciente a ese departamento y permite planear las estrategias de desarrollo del talento humano. Nos ayuda a decidir los ascensos o aumentos del sueldo y nos ayuda a presupuestar la capacitación del área. Esta matriz no es la matriz que tiene el Departamento de Recursos Humanos, es una matriz que puede llenar el jefe de área o el jefe de departamento específico. Vamos a hablar un poquito de la matriz de gestión del tiempo y vamos a hablar de las características y el uso del tiempo en entornos perturbados con disfuncionamiento. Y tenemos dos tipos de estrategias desde la perspectiva del modelo económico, la estrategia del avestruz o la estrategia de la liebre. La estrategia del avestruz es el que sigue a aquella persona que solamente se encierra en su rutina del trabajo por temor, pereza o por pasividad. La estrategia de la liebre es aquella persona que quiere hacer muchas cosas, en donde tiene dispersión de tareas, se quiere hacer todo y ese querer hacer todo genera consecuencias a otras áreas de la organización. En la primera, en la estrategia del avestruz, tenemos pérdida de oportunidades, incumplimientos y en ocasiones horas extras de trabajo. En las estrategias de la liebre tenemos sobretrabajos, estrés para el personal y errores por la precipitación con las que se hacen las actividades. Para entender un poquito estas estrategias, la estrategia de la liebre la tenemos del lado izquierdo, en donde tenemos el círculo A que representa el tiempo disponible para realizar todas las actividades que se requieren. Y el tiempo B es el tiempo necesario para realizar todas las actividades que se requieren. El tiempo disponible es menor al tiempo necesario y por lo tanto nos va a faltar recursos y tiempo y vamos a tener actividades inconclusas. Del lado derecho tenemos una estrategia conservadora que es la estrategia del avestruz, en donde el tiempo B es el tiempo necesario para realizar las actividades y el tiempo A es el tiempo disponible. Tenemos mucho más tiempo disponible que los que nos lleva a realizar nuestras actividades. Y lo que estamos teniendo como consecuencia es una pérdida de oportunidades, de generación de valor agregado, oportunidades comerciales, oportunidades de mejora, oportunidades de desarrollo de procesos. Ya hay otro error, es cuando los dos tiempos son adecuados, son iguales, son semejantes. El tiempo disponible es semejante al tiempo necesario para realizar las actividades, pero hay una mala calidad en la implementación de la estrategia porque no están coordinados los tiempos. Hay acciones mal asumidas y tiempo mal utilizado. Y eso se debe a la fraccionado de nuestras actividades, a un tiempo fraccionado que genera su productividad. Imaginemos cualquier actividad de nuestros colaboradores en planta, en operaciones, en cualquier lado. Esa actividad requiere ser realizada en 3 fases forzosamente. La primera fase le toma al operario 3 horas terminarla. La segunda fase le toma 2 horas y la tercera le toma otras 3 horas. Estamos hablando de un día, una jornada completa de trabajo de 8 horas. ¿Esto es real? Sí y solo sí. No existen intervenciones para ese empleado por parte del jefe, por parte del supervisor, por parte del gerente, como por ejemplo
la solicitud de reportes o el resolver problemas en la planta, la reducción de disfuncionamientos. La primera interrupción nos puede alargar esas 3 horas a 1 hora más, y si tenemos una segunda interrupción, nos puede alargar las segundas 2 horas a otra hora más. Eso quiere decir que estamos agregando 2 horas más de las 8 necesarias para realizar esa actividad. Si estamos hablando de un operario y eso es frecuente, lo más probable es que estemos pagando constantemente horas extras de trabajo. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, el primero es hacer un análisis individual utilizando esta matriz, que es la matriz de gestión del tiempo, y es un formato muy sencillo que podemos imprimir en una hoja de Excel y mandarlo a imprimir para hacer un análisis perspectivo. Las primeras columnas que van desde la naturaleza del acto hasta el tiempo y el minuto se llenan en tiempo real, y el llenado de esta matriz lo podemos hacer durante 3 o 4 días de nuestros días comunes de trabajo, de nuestra semana laboral. Yo lo hago, esta matriz, yo la hago la mía cada 6 meses para entender cómo está la gestión de mi tiempo, si estoy sobresaturado o tengo valor. Y eso es real, a mí me ha ayudado mucho a tomar muchas decisiones acerca de mi carga de trabajo. La segunda parte de la matriz, desde el tipo de actividad hasta la observación, se llena al finalizar el día. Y luego de los 3 días de análisis, llenamos la última columna que habla de evolución deseada. La primera columna tiene que ver con la configuración del acto. Es un código que le voy a asignar yo y es un código libre. Yo utilizo un código ya preestablecido por el modelo de gestión socioeconómica, pero este código ustedes lo designan. La segunda columna, emisor, tiene que ver con quién es la persona que inicia el acto. La tercera columna, el acto concreto, es una breve descripción de qué están haciendo, ¿no? Qué tarea, contestando un mail o haciendo una cotización o revisando la línea de producción. Es el acto concreto. La siguiente columna, el número de pasos, es cuántas veces le han dedicado durante ese día a realizar ese acto. Y por último, en esta primera sección vamos a llenar el tiempo dedicado a la realización del acto. El tiempo en minutos. ¿Cuántos minutos me llevó realizar ese acto? La siguiente columna tiene que ver con una cualificación del acto. Y la primera parte, tipo de actividad, la vamos a dividir en 5 tipos de actividades. Gestión corriente, regulación de disfuncionamientos, eso significa corrección de errores. Funciones subalternas, es decir, funciones que no me corresponden a mí hacer. Conducción estratégica, es decir, actividades que son estratégicas para la empresa porque generan un valor agregado. Y por último, prevención de disfuncionamientos, es decir, prevención de posibles errores en el futuro. Y luego vamos a ver unas 4 columnas que tienen que ver con el valor añadido de la tarea, que puede ser muy alto, alto, bajo y muy bajo. Y eso tiene que ver con la contribución personal o el grado de concentración o la importancia de la tarea para la empresa. Luego otro grupo de columnas que tiene que ver con la urgencia real de la tarea, que puede ser muy alta, alta, baja y muy baja, y es decir, qué consecuencias puede tener para la empresa si la tarea se atrasa. Al final, más adelante tenemos observaciones y luego, por último, evolución deseada de la tarea. Tarea conservar, tarea delegar o tarea transferir y suprimir. En resumen, este es un ejemplo. Veamos, bueno, esta es la naturaleza del acto. Este es un código que ustedes definen. Yo utilizo este código, escritura, reflexión, lectura, contacto, teléfono, pero ustedes lo definen. El tipo de actividad registrada, esto es lo que les comentaba en la columna de gestión corriente, son tareas vinculadas con la actividad diaria, repetitivas y directamente productivas y propias de la función. La regulación de disfuncionamiento son intervenciones esporádicas para resolver un problema, para absorber una perturbación. Funciones subalternas son tareas que no forman parte de la función actual.
Y las conducción estratégicas son actividades de organización, coordinación, animación, de toma de decisiones a partir especialmente indicadores de conducción. Y la prevención de disfuncionamientos son tareas con objeto de reducir o suprimir los disfuncionamientos. Este es un ejemplo. Imaginemos que tenemos un jefe de mantenimiento, quien sea, donde tiene estas tareas. El primero es el control de la línea de trabajo, donde la inicia él mismo, lo realiza en 7 pasos y esos 7 pasos le toman 10 minutos. Fijémonos bien, esos 10 minutos los voy a pasar íntegro a cada una de las 3 columnas que siguen. No puedo fraccionar esos 10 minutos totales en las siguientes columnas. Si yo digo que la tarea me tomó 10 minutos, son 10 minutos de gestión corriente. Eso significa que es una actividad normal en el puesto de trabajo. Que generan valor añadido muy bajo, 10 minutos, pero que tiene una urgencia real alta. La siguiente es una prueba rota, que lleva un número de pasos, que se llevó 2 minutos, es parte de la gestión corriente, que genera un valor añadido alto y una urgencia real muy alta. Teléfono, luego un mecánico, 2 minutos, que es una reducción de disfuncionamiento, es decir, está corrigiendo un problema con un valor añadido bajo y con una urgencia real muy alta. Y así nos vamos cada una de las actividades de un día de trabajo normal. Lo que vamos a encontrar al final, después de haber llenado esta matriz, es lo siguiente. ¿Cuántos minutos reales tuve en una jornada laboral? 450 minutos reales. Y lo más interesante, de esos 450 minutos reales, 106 minutos le dediqué a mis labores normales, a gestión corriente. Es decir, el 23.5% de mi tiempo se lo dediqué a mis labores normales. El 37 minutos se lo dediqué a corregir problemas, reducción de disfuncionamiento, el 8.2%. Pero fíjense en este ejemplo, qué interesante. 277 minutos le dediqué a funciones subalternas, funciones que no son de mi puesto. Es decir, el 61.5% de mi jornada laboral lo dediqué a realizar actividades que no son de mi puesto. Por el contrario, tengo 30 minutos dedicado a conducción estratégica. Yo esperaría que en lugar de ser un jefe de mantenimiento fuese un director de área, un gerente general, este porcentaje de conducción estratégica sería o debería de ser mucho mayor. Deberíamos de estar hablando de cerca del 60% de las actividades. Esta es la matriz de gestión del tiempo. Esta matriz tiene una particularidad individual. Ustedes la toman, la realizan para sí mismos, le piden a los jefes de departamento que hagan la suya propia y los jefes de departamento le piden a sus subalternos que hagan la suya propia. Los jefes no van a revisar el resultado de la matriz. ¿Qué van a revisar? La evolución deseada, las últimas columnas. Esas últimas columnas son las columnas con las que vamos a negociar los cambios en nuestras posiciones o nuestros departamentos. ¿Por qué no revisan toda la matriz? Por obvias razones. La intención, y recordemos que una de las naturalezas del ser humano, de acuerdo al modelo, es que son actores inteligentes y olvidadizos. Estaríamos esperando que si ellos saben que vamos a ver su matriz, pues no vamos a ver aquí cosas como que me conecté al Facebook o a Instagram, etc. Un análisis muy personal, donde yo voy a revisar es la evolución deseada. Y realizo una hoja de constataciones en donde hacemos el análisis de los resultados y planteamos estrategias de mejoras individuales previstas, tanto individuales como colectivas. ¿Qué voy a hacer yo para mejorar los rendimientos de mi matriz y qué debo de hacer yo con el equipo de trabajo para mejorar colectivamente la gestión del tiempo de mi matriz? Esto es un ejemplo
del tablero de constataciones, en donde llevamos los compromisos personales y los compromisos colectivos. Y podemos tener muchos ejemplos de soluciones, como por ejemplo salidas estratégicas, apoyo estratégico en delegación de tareas, mejorar la programación de actividades, en fin. Cuando yo he hecho esta matriz en lo personal, he logrado la contratación de asistentes, por ejemplo, para algunos puestos de trabajo, porque he dado constancia de que estaba yo realizando funciones que no me correspondían a mí, que le podían corresponder a una persona, a un asistente, y que ese tiempo que me liberaba a mí me permitirían generar mejores estrategias o acciones estratégicas para la empresa, como generación de convenios o búsqueda de clientes. Las soluciones frecuentes están relacionadas con las condiciones de trabajo, hay acuerdos personales y acuerdos estructurales. Los acuerdos personales son esos acuerdos y mejoras que voy a hacer en lo individual, y los acuerdos estructurales tienen que ver con decisiones a nivel organización. Esta matriz la realizamos en conjunto con la matriz de competencias. Y partimos de la idea de que los empleados son los que nos generan mejores condiciones de trabajo y mayor valor agregado en nuestra organización. Esta matriz de competencias no es la que tiene el recurso humano, sino son cada jefe de área o jefe de sección, que es también una herramienta de diagnóstico, en donde el elemento es un elemento primordial de nuestro tablero de conducción, y eso ayuda a encontrar cuándo vamos a reorganizar la unidad, cuándo vamos a darle seguimiento al personal, a las ausencias. Es una herramienta que ayuda a la toma de decisiones de un líder, de una sección, de un departamento. Identifica las necesidades de formación, mejora en la organización del trabajo y mejora en la gestión del talento humano. Y nos ayuda a realizar el plan de capacitación, la reestructuración de la unidad de trabajo y define nuevos modelos de gestión de personal. La matriz de competencia nos ayuda a tomar decisiones frente a las siguientes dudas. ¿Cómo voy a organizar el trabajo cuando uno de mis colaboradores clave se ausenta en el periodo de vacaciones? ¿A quién debo de capacitar y por qué? Las competencias necesarias, con qué personas cuento para lograr el resultado necesario en mi empresa, en fin. ¿Quién realiza? Aquí realiza el jefe de cada área, que monitorea el desempeño para tomar ciertas decisiones de desarrollo y de contratación. Y hay dos definiciones nada más. Hay dos tipos de operaciones: las de gestión y seguridad, que son las actividades normales y diarias, y las de gestión y desarrollo, que son conjuntos de actividades que permiten el desarrollo y crecimiento de la empresa. Por ejemplo, en las primeras tenemos ventas, producción, servicio al cliente. En las segundas tenemos finanzas, talento humano, planeación estratégica. Algunas consideraciones importantes: al realizar este análisis siempre es necesario considerar la calidad y capacidad en la realización de una operación en el momento específico del análisis, y no considerar las capacidades potenciales, sino la real en ese momento. Esta es una anotación muy sencilla, esta matriz tiene esta anotación muy sencilla. Cuando llenamos un cuadrito todo oscuro, significa que esa práctica es corriente y dominada por la persona. Cuando la llenamos a la mitad, significa que esa práctica es ocasional o no totalmente dominada. Si tenemos un cuadrito en blanco, significa que la persona tiene conocimientos de la actividad, pero nunca la ha realizado. Cuando ponemos una rayita, significa que no hay conocimiento teórico ni práctico. Y cuando ponemos un circulito, significa que es una actividad nueva, apenas la vamos a realizar. Esta es la matriz, muy sencilla, que llena el jefe de departamento. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la persona 1, la persona 2, la persona 3, hasta la persona 8, donde tenemos las actividades de seguridad S1, S2 hasta S7. Esa puede ser ventas, cobranza, servicio al cliente, en fin. Y las de desarrollo, que pueden ser finanzas, planeación estratégica. Veamos bien
La persona 1 tiene una polivalencia alta porque sabe realizar casi todas las acciones. En cambio, la persona 7 y 8 tiene una polivalencia muy baja. Y asimismo, la actividad 1 la saben hacer todas las personas. Sin embargo, la actividad S7 y la actividad S6 solamente la sabe hacer la persona 1. Eso significa que estas actividades, desde la S5 hasta la S7, tienen una vulnerabilidad muy alta. Si la persona 1 me falta en mi departamento, voy a estar teniendo problemas para realizar las actividades S5 a S7. Eso me va a dar una idea de a quién debo de capacitar y en qué tareas yo tengo que estar pensando en capacitar a mi equipo de trabajo en las actividades S5, S6 y S7. Y quizá debería de estar trabajando en la persona 2 y en la persona 3, que parece que tienen mayores capacidades y competencias. Y además podría estar pensando en ellas en un posible ascenso en el futuro. Vamos a combinar las herramientas. Imaginemos que nuestra empresa, el gerente de ventas, se enfrenta al siguiente dilema, ¿no? Hay estas tareas, los reportes diarios le consumen mucho de su tarde y está llevando trabajo a casa, lo que le ha causado problemas familiares. Hizo un análisis de gestión del tiempo y un análisis de competencia de su equipo, dando como resultado las siguientes tablas. Tipo de actividades, les dedica mucho tiempo, 32% de su tiempo a reducción de disfuncionamiento, y muchas actividades son de valor bajo, y muchas actividades son de valor de urgencia real muy alta. Eso, el resultado esperado de esta matriz de gestión del tiempo es alto estrés y poca eficiencia en el tiempo utilizado. Y por último tenemos a Juan, Pedro y María como colaboradores de este gerente, en donde tienen estas tareas, la de prospección, servicio al cliente, plan de ventas y llenado de forma de CRM, llenado y revisión de solicitud de crédito. ¿Qué tareas deberíamos estar capacitando y a quién? Bueno, tenemos que María es capaz de realizar todas estas tareas y Pedro y Juan solamente realizan estas tareas. Nadie sabe el llenado de revisión y solicitud de crédito. Entonces, quizá la decisión sería, voy a capacitar a María en el llenado y revisión de solicitud de crédito para que ella realice esa función y me quite a mí esa función, porque yo como gerente debería estar teniendo más del 9% de gestión estratégica, de conducción estratégica, y quizá a Pedro también lo estaría capacitando en servicio al cliente y a Juan en plan de ventas. Estas dos son matrices muy sencillas de llenar que forman parte del modelo y de forma muy gráfico el jefe de área o jefe de sección puede estar monitoreando el desempeño de su organización. Muchas gracias por el tiempo, creo que llegamos hasta el límite. Y esto es un poco de lo que hace el modelo de gestión socioeconómica. Este modelo de gestión, como les comentaba, permite reducir disfuncionamientos y minimizar costos ocultos utilizando herramientas como estas dos que vimos. Muy bien, Osmar, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera preguntarle a quienes nos acompañan en esta sesión si hay alguna pregunta, quisieran hacer uso del sonido, creo que está abierto para todos. En lo que surge alguna contribución, yo te llevo una pregunta, Osmar. Aquí, a ver, de entrada, ¿por qué el término socioeconómico? O sea, socioeconómico normalmente se entiende por el lado de pues nivel de ingreso de la persona, o sea, hay una clasificación creo que en mercados que te dice si es de ingreso medio alto. O sea, entiendo que lo socioeconómico tiene que ver con los tiempos. No. Recuerda que es un modelo francés. Ok. Y los franceses hablan mucho del tema societal, no social. Okay. La parte social tiene que ver con los comportamientos sociales
de la organización, las estructuras sociales, formales e informales, y las estructuras mentales. Entonces, el supuesto más importante del modelo es que esos comportamientos y esas estructuras sociales inciden de forma directa en el rendimiento económico de la empresa, como a través de los costos ocultos. Por ejemplo, un comportamiento atrofiado, es decir, altas tasas de rotación de personal o altas tasas de ausentismo, merman el funcionamiento o el rendimiento económico, la rentabilidad de la organización. Es un comportamiento social, incide en el resultado económico. Por eso se llama modelo socioeconómico. Okay. Okay. Hay otro tema, por ejemplo, hay algo que me llama la atención, que muchos de estos modelos como que surgen, ahorita hablabas, en alguna de las láminas hablaba de esta dirección de arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Y me parece que muchas de las decisiones organizacionales, incluso yo diría las estratégicas, que yo entiendo que tienen que venir de arriba, pero creo que no se socializan o no se comparten con la organización. Entonces vienen una serie de procesos ahí, pues yo creo que muy desgastantes, ¿no? O sea, que justo le pegan a varios elementos de los que comentas, de estrés y de... Esa es una de las familias de funcionamientos, Amado. Específicamente el de comunicación, concertación, y comunicación y dirección y concertación, que tiene que ver con, una vez que se decide el plan estratégico o las decisiones estratégicas, hay que comunicarlas y hay que socializarlas. Y luego hay que organizarlas e implementarlas. Uno de los problemas más importantes, y este modelo ayuda mucho a resolver ese problema, hay muchos modelos, está Scrum, está el modelo de Chris McKesney, y todos tienen las mismas características, ¿no? Parten del ser humano. El problema más importante que tienen las empresas no es en la definición estratégica. La verdad es que las empresas y los ejecutivos en las empresas son, pongámoslo de esta manera, muy buenos haciendo estrategias o diseñando estrategias. Nuestras universidades, nosotros, el TEC, la Autónoma de Nuevo León, la UR, somos muy buenas dándoles competencias de diseño de estrategias. Nuestras clases de administración estratégica y planeación estratégica son buenas en términos generales y nuestros ejecutivos salen, nuestros alumnos salen como muy buenos ejecutivos diseñando estrategia. El problema en la empresa no es el diseño de la estrategia, es la implementación de la estrategia. El talón de Aquiles de nuestras empresas, y no solamente en México, sino a nivel global, es la implementación. Este modelo está más diseñado a ayudar a la empresa a implementar que a definir la estrategia. Parte del supuesto de que la empresa sabe cuál es su negocio y entonces hace muy buenas estrategias. El problema está en la implementación y tiene que ver con esa comunicación, con esa organización, con esa concertación, que es una de las familias de disfuncionamientos planteadas en este modelo. Okay. Pero, por ejemplo, hay veo que en el chat hay una pregunta ahí de la doctora Pilar, pero veo, ahorita pasamos al tema, pero veo que, por ejemplo, y bueno, en este sentido, yo no soy experto en la parte en la que tú tienes tu expertise, pero yo veo que, por ejemplo, en los temas de desarrollo económico, en sus diferentes dimensiones, se habla de un concepto que se llama desarrollo endógeno. Que tú le dices, tú haces partícipe a la gente, que no solamente es la gente que en la estructura está arriba, sino que es la gente que está en los diferentes niveles, y los haces partícipes de la definición de lo que hacia dónde nos tenemos que mover. Y yo veo que muchas organizaciones, bueno, en la parte de las empresas, pues la definición estratégica se queda en la cúpula. Claro. De hecho, el modelo asume que para tener una mejor implementación de la estrategia, muchas de las ideas estratégicas vienen de las bases.
Así es. Mira, en una ocasión hicimos una intervención, una consultoría, una empresa muy grande, más de 5,000, 7,000, no, más de 7,000 empleados de la industria del acero en el sureste de México. Se dedica a la fabricación de tubos de acero para la empresa petrolera. Y a partir de la intervención, ellos empezaron a sacar planes estratégicos internos, no los comerciales, sino los cambios organizacionales internos a partir del comentario de los obreros. Y los obreros encontraron mejoras, por ejemplo, en el proceso productivo, mejoras en los arreglos de la organización. En alguna ocasión, con otra empresa que se dedicaba a la inspección de tubos de acero, precisamente para la industria petrolera, en la crisis, una crisis muy fuerte que se vivió de los precios del petróleo, perdió el mercado, y la solución que dieron el personal de la empresa fue dar inspección a tanques de almacenamiento en los puertos, por ejemplo. Pero esas son soluciones que nacen precisamente de las personas que trabajan en la organización. Los que conocen mejor cómo funciona son los que están en la trinchera, ¿no? Y entonces, sí, de eso es el modelo, parte de ese supuesto, ¿no? Claro. Obviamente, si ese componente está ausente, pues puedes tener mayor estrés organizacional, porque... Cuando las decisiones no parten del conjunto, no se adoptan fácilmente. Claro. La mejor estrategia para que una organización adopte una idea, un plan de trabajo, es que nazcan del interior, del conjunto, ¿no? Exacto. Muy bien, Osmar. Oye, hay una pregunta en el chat de la doctora Pilar Rodríguez. Dice, primero te felicita por la presentación, lo cual también lo hago yo. Gracias. ¿Podrías darnos, dice, algunos ejemplos de éxito de empresas a nivel global o nacional que hoy día han aplicado este modelo que nos has presentado? Claro que sí. Hay una empresa mexicana que a mí me encanta la empresa, conozco a los dueños, me ha tocado estar con los dueños en Francia. Quiero decirle que nosotros en la UDEM implementamos y nos volvimos partners del Instituto francés para trabajar. Entonces hemos ido muy seguido con ellos a tomar capacitación, intervención. Y hay una empresa mexicana que se dedica al aguacate. Se llama Sánchez Aguacates Hass. La pueden buscar por internet. Bueno, esa empresa inició en el año 2000, 2001 como empresa con un camión de redilas. El dueño de la empresa, el dueño de Aguacate Sánchez, no tiene más que educación secundaria. Y lo que empezó haciendo es, con un camión de redilas que consiguió, empezó a comprar aguacates en Michoacán y se los llevaba a la central de abastos en la Ciudad de México. Y empezó ahí a crecer un poquito, pero llegó a tener 2 camiones y era su máximo. La Secretaría de Economía en aquel momento tenía un convenio con el Instituto Socioeconómico de las Organizaciones e invitó a muchos microempresarios a nivel nacional a tomar esta capacitación y este modelo para potencializar su empresa. Y si ahorita revisan ustedes la página web de esta empresa, es una empresa con un parque, con un CEDI o con CEDI en 4 ciudades importantes. Ya no solamente vende aguacates, sino vende berries. Tiene CEDIs en Estados Unidos, en California y en Texas. Exporta no sé cuántos millones de dólares en frutas y verduras hacia los Estados Unidos y Europa. Y tiene no sé cuántas hectáreas ya propias de plantación. Estoy hablando en un lapso de 20 años con este modelo. Ustedes pueden revisar el caso de Aguacates Sánchez, ¿no? Y platicar, incluso el dueño, don Víctor, es una persona muy amable. Y él dice, yo si no hubiera sido por ISEOR no tendría ahora están los hijos. Platicaba yo con uno de los hijos en Francia, yo le decía, oye, para ti, ¿cuál es la herramienta que te ha sido más útil en lo personal, no para la empresa, en lo personal? Y él me decía, para mí la matriz de gestión del tiempo, porque me permite entender cuándo estoy sobrepasado
de actividades, ¿no? Hay otro ejemplo, este es un ejemplo mexicano fabuloso, que hay incluso un libro al respecto, muy interesante, y las personas, los dueños de esta empresa están muy abiertos a platicarle de su experiencia con el modelo de gestión socioeconómica. Hay otra empresa francesa, es el similar de Bimbo, que se llama Brioche Pasquier, es Bimbo francés. Esta empresa panificadora tiene también 20, 30 años utilizando este modelo y ahora se ha vuelto una de las empresas panificadoras más importantes de Europa, implementando este modelo. En alguna ocasión el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, también implementó el modelo y ganó varios premios a nivel internacional por eficacia y eficiencia. Hay otra empresa belga que se llama Tecnor, que se dedica a la tecnología de plantas de producción, exactamente. Tecnor es de los primeros en haber aplicado el modelo. De hecho, conocí yo a los dueños de Tecnor en casa del doctor Zaval, el creador del modelo. Y hablan también de maravillas del modelo. En México hay otra empresa que no recuerdo el nombre, una empresa maderera en la ciudad de Durango, que también tiene implementación. Es más, hay diferentes modelos. Lo que es muy interesante es que el modelo es aplicable a cualquier industria, retail, agroindustrial. Por ejemplo, el Servicio Postal de Francia implementa el modelo de tecnología, hay empresas armamentistas, en fin. Perfecto. Muy bien.